Hola a todos, soy Loco RPC y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo cambiar la valvulina, el aceite de la caja de cambios de un Renault Clio 3. La operación en sí no es muy compleja, pero bueno, tendréis que saber un par de detalles que os iré mostrando a lo largo del vídeo para que tengáis claro cómo hacerlo y no cometáis un error pues que os pueda costar una caja de cambios. Lo primero que haremos, como ves en la imagen, será levantar el coche sobre sus cuatro ruedas para permitirnos poder trabajar debajo con comodidad y poder tener acceso a la parte inferior del coche. Las herramientas que vais a necesitar son las que veis en la imagen: una carraca con llave de vaso de 10 milímetros, una llave en Z con extremos en cuadradillo de 8 y 10 milímetros respectivamente. También podéis utilizar lo que estáis viendo a continuación, que es un cuadradillo de una puerta, de un pasador, pero no lo recomiendo porque la herramienta que os he mostrado antes es muy económica y no merece la pena estos apaños salvo emergencia. Y por último, una goma con un embudo para pasar el aceite de un envase a la caja de cambios. Comenzamos soltando los tornillos del cubrecárter, como estáis viendo. En principio pues vamos a ir desde el frontal hacia atrás. Estos dos primeros son los que vamos a soltar, son los más cercanos al morro del coche. Estos con la misma llave de 10, todos los tornillos se van a soltar con la misma llave. Seguimos con los siguientes que están aproximadamente a la altura de los palieres. También con la llave de 10 milímetros. Y por último, atrás tenemos dos. Yo solo os muestro uno porque bueno, se me ha caído y no sé dónde está, pero bueno, se suelta también el mismo tornillo con la misma llave. Una vez hemos soltado todos los tornillos que habéis visto, el cubrecárter tiramos de él hacia la parte trasera del coche y lo tendríamos fuera. Una vez hemos quitado el cubrecárter, nos encontramos con esto que estáis viendo. Fijaros que os he señalado en rojo el tornillo que debéis soltar. Ese es el de la caja de cambios. El otro, que también tiene entrada de cuadradillo, no lo debéis sacar porque ese es el del aceite del motor. Si lo sacáis, pues os enfrentáis a tener que volver a rellenar el aceite del motor. Una vez sabemos y tenemos claro el tornillo que hemos de aflojar, pues procedemos como veis en la imagen. Soltamos el tornillo con la llave en Z por el lado de 8 milímetros, el cuadradillo de 8 milímetros, y aflojamos el tornillo hasta que el aceite empiece a salir. Sobra decir que el aceite no debéis de tirarlo nunca ni en la calle ni en ningún sitio que no sea el habilitado. Lo cogéis, lo guardáis dentro de un envase y lo lleváis a un punto limpio o a un sitio donde lo recojan para reciclarlo. Aquí vemos ya el aceite fuera. Como veis está pues bastante sucio, normal, lleva 150.000 kilómetros ahí dentro. Al referente de lo que me ha preguntado mucha gente si hay que cambiarlo o no, las casas dicen que no, las casas oficiales dicen que no, pero yo creo que sí y a la vista está el resultado. Bien, esto es importante. Fijaros que tengo la arandela vieja a la derecha y la arandela nueva a la izquierda. La diferencia es más que notable y es imperativo cambiarla. Igual que cambiamos la arandela del tapón del aceite del motor, esta también hay que cambiarla, por seguridad y por tranquilidad. Una vez hemos limpiado el tapón y puesto la nueva arandela, volvemos a montarlo exactamente del mismo modo que hemos desmontado. Bien, aquí la cosa se pone un poquito complicada. Tenéis que meteros debajo del coche y localizar lo que veis en el centro de la imagen. Ese es el tapón de llenado y puesta a nivel de la caja de cambios. Normalmente va sobre el palier de la rueda delantera izquierda. Puede variar en función del motor y de la caja de cambios, pero lo normal es que vaya por ahí. Sale por simple tracción y sale pues eso, desenroscando pues como cualquier tornillo o como cualquier tuerca. Para pasar el tubo que habéis visto al principio para rellenar el aceite de la caja de cambios, lo que yo he hecho es lo que os muestro. He retirado el tubo de admisión del aire y bueno, pues con más paciencia que otra cosa, pues buscando huequecitos por en medio del motor y tal, he conseguido llegar desde la parte de arriba del motor hasta el orificio de llenado y puesta a nivel de la caja de cambios. Con uno de los extremos del tubo ya insertado en el orificio de llenado de la caja de cambios, para sujetar el otro y no tener que andar haciendo malabarismo mientras echo aceite, pues he utilizado esto, he utilizado el capó motor, el enganche que lleva para cerrarlo, para sujetar el embudo y que el aceite fuera cayendo por propia gravedad hasta la caja de cambios.
Siento que no haya fotos de cómo se va llenando, pero es que no tenía sitio físico para poder hacerlo mientras que rellenaba. Bien, esto es importante. Dado que no sabemos exactamente la capacidad que tienen las cajas de cambios, pues porque varían, unas tienen 5 velocidades, otras 6, el truco para saber cuándo la tenemos a nivel es ir echando aceite progresivamente, poco a poco, hasta que oigamos en el envase que habremos puesto debajo, como el que hemos puesto antes para vaciar, oigamos cómo el aceite va cayendo. Esa será la señal para saber que ya lo tenemos a nivel. Lo dejamos escurrir hasta que ya no gotee nada y entonces ya sabemos que la tenemos a nivel. Una vez tenemos verificado que ya no gotea nada más de aceite, esa es la señal que nos indicará que lo tenemos a nivel. Solo nos quedará volver a colocar el tapón de llenado, limpiar los restos de aceite que hayan podido quedar por los bordes de la caja y colocar el cubrecárter en sentido inverso al desmontaje. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda referente al vídeo o cualquier cosa, ya sabéis, en los comentarios y os lo contestaré en cuanto me sea posible. ¿Vale? Venga, un saludo.